Este ejercicio tiene valores ya muy específicos, ¿verdad? Para cada uno de ustedes, pues esos valores cambiaron. Entonces vamos a resolver este ejercicio, el cual vamos a emplear de la metodología bayesiana para poder resolverlo. Dice que suponga que se tiene 10 manzanas y se observa que existen 2 de ellas que están malas. En la realidad existe una proporción desconocida cita de manzanas malas, pero esta es desconocida. Se presume que la distribución previa de cita, que es la proporción de manzanas malas, sigue una distribución beta de la siguiente forma. Para este caso particular, la distribución a priori es esta que tenemos acá. ¿Okay? Voy a anotar por acá, a este lado, algunos datos importantes que tenemos que considerar para el caso de esta previa. Esta previa es una beta, que también la podemos escribir de esta manera. Cita 2 menos 1, 1 menos cita, 10 menos 1. Es decir, esto es una beta con parámetros 2 y 10. Ok, esta es nuestra prioridad. Y entonces debemos de encontrar, bueno, debemos de determinar la verosimilitud. Y esta verosimilitud, como podemos observar, tenemos un modelo donde vamos a denotar el éxito que esas manzanas sean malas, ¿verdad? Entonces, el modelo que tenemos por acá es un modelo, bueno, cada una de esas variables es Bernoulli. Entonces, nuestra verosimilitud, vamos a denotarla de esta manera, sería el producto de los i igual 1 hasta n de cita, ¿verdad? Que es el parámetro desconocido, xi, como potencia, y 1 menos cita, 1 menos xi. Y básicamente esto nos está dando entonces cita la suma. Vamos a borrar esto. La suma de los xi desde igual 1 hasta la cantidad de datos que tenemos, que son n, ¿verdad? Y 1 menos cita n menos la suma de los xi desde igual 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros podemos determinar la distribución a posterior, que la vamos a denotar de la siguiente forma. Y esto habíamos dicho que lo podemos decir que esto es aproximadamente el producto de estas dos distribuciones que tenemos por acá, una que es una beta, que esa beta la podemos escribir de la siguiente forma. Vamos a ver. Vamos a tener entonces 1 entre, vamos a hacerlo de forma general y luego vamos a hacerlo con los valores específicos para una beta de parámetros alfa beta. Entonces nosotros vamos a tener esto, alfa menos 1, 1 menos zeta, beta menos 1, ¿verdad? Y eso lo tenemos que multiplicar por esa verosimilitud, que en este caso es zeta, la suma de los xi, 1 menos zeta, n veces menos la suma de los xi. Es decir, esto yo lo puedo escribir como entonces beta de alfa, parámetro beta, 1, y zeta,
puedo sumar. Entonces, esta cita con esta otra cita, pues conservo la base que es cita y vamos a sumar las potencias, que en este caso voy a poner un paréntesis acá para decir que esto es alfa más la suma de los xy, ¿ok? Menos 1 y 1 menos cita. Y aquí vamos a tener también, vamos a poner un paréntesis, beta menos n, la suma de los xy, que son más, ¿verdad? ¿Ok? Menos 1. Uy, se me fue. Menos 1. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Menos 1. ¿Ok? Entonces, esto es proporcional entonces a decir que esto es cita de alfa. Voy a poner acá y como la suma de los xy, menos 1 y 1 menos cita. Beta menos n más la suma de los xy, que voy a decir que eso es y, menos 1. Okay. Y esto, si pueden observar, esto es una beta, ¿verdad? ¿Con qué parámetros? Una beta con parámetros alfa más y, donde y es la suma de los xy, beta más n, menos la suma de los xy, que eso voy a denotarlo como y. Y vean lo que me están preguntando. Me está diciendo que cuál es el estimador de Bayes para ese parámetro cita bajo la función de pérdida cuadrática. Habíamos dicho que la función de pérdida cuadrática nos produce que el estimador de Bayes sea la media de esa distribución a posteriori, ¿verdad? Y recordando entonces que la media, vamos a calcular la media de la distribución a posteriori, bueno, en este caso vemos que la distribución esta posteriori es una beta, entonces ya nosotros sabemos que esa media se calcula con el parámetro lambda. Voy a ponerle una coma aquí arriba porque este va a ser mi nuevo, alfa y este va a ser mi nuevo beta. Entonces, esa media nos quedaría como alfa prima más beta. Ok, entonces eso es alfa más y entre alfa más y más beta más n menos y. Las y se pueden cancelar y queda alfa más y, alfa más beta más n. Ok, y este es el estimador de Bayes según lo que vimos en la presentación cuando tenemos la función de pérdida cuadrática. Okay, entonces ya nosotros sabemos que el alfa y el beta provienen eh, de la distribución a posteriori, ¿verdad? Entonces este es el alfa y este es el beta, ¿verdad? Entonces es decir, esto nos va a quedar un alfa de 2 más la suma de los xy. La suma de estos xy, okay, vean que nosotros tenemos que alfa es 2 más la suma de los xy es cuántas malas o cuántos éxitos en este caso aparecieron en estas 10 en esta muestra de 10 manzanas, es decir, 2, ¿verdad? 2 malas, 2 éxitos. Entonces la suma de los xy en este caso es 2. En la parte de abajo se observan es el alfa, que ya habíamos dicho que viene de la previa, que eran 2, el beta, que también viene de la previa, que es 10, y el n es la cantidad, ¿verdad? De datos que tenemos acá, que en este caso, en una muestra de 10 manzanas, salieron 2, entonces el total son 10 manzanas, serían 10, entonces por eso acá
más otros 10. Y esto es aproximadamente 0.182. Okay, que es lo que indica acá, ya pues, yo le agregué la solución. En este caso 0.182, la estimación, ¿verdad? Porque recuerde que estamos estimando la proporción de manzanas malas, ¿verdad? Manzanas malas, ¿ok? Alrededor de un 18%. Vamos a ver qué más se nos pedía. ¿Cuál es el estimador bayesiano de zeta bajo la función de pérdida absoluta? Bajo la función de pérdida absoluta, siguiendo la Filminas, ¿verdad? Habíamos indicado que el estimador de Bayes coincide con la mediana de esa distribución. ¿Sí? Entonces, en esa segunda parte, esto pues va a ser la primera, y la segunda parte no voy a usar la media, porque la media sale cuando la función de pérdida es cuadrática, sino que voy a buscar la mediana. ¿Va? ¿Y cómo busco la mediana? Bueno, esta función a posteriori, esta distribución a posteriori es una beta, ¿verdad? Esta beta tenemos que calcularle entonces el cuantil que acumula el 50%, porque ahí es donde vamos a obtener la mediana. Entonces, si yo utilizo R para hacer ese cálculo, necesito entonces la instrucción o la función beta, Q beta, donde se acumula el 50% de los datos. Y vamos a decir que esos son los parámetros, ¿verdad? 4. Y el otro parámetro, y vamos a ver de dónde salen estos parámetros, ¿verdad? De aquí mismo, porque vea que eso es una beta de alfa. Entonces, si ya nosotros usamos los valores, alfa era 2 y la suma de los éxitos era otro 2, es decir, 2 más 2, eso da 4. Perdón, esto da 4. Y beta, que es 10 más otros 10 menos 2, eso nos da 18. Entonces, esta distribución a posteriori es una beta con estos hiperparámetros. Y entonces vamos a calcular este cuantil y este cuantil nos está dando básicamente 0.172. Ustedes lo pueden verificar ahí en R, que básicamente este es el resultado. Ahora, si se calcula un intervalo de credibilidad del 95% usando el método de las colas, de las dos colas que vimos, ¿cuál sería la cota superior y además cuál sería la cota inferior? Es decir, los valores, ¿verdad? Del intervalo. Vamos a ver, entonces eso vamos a hacerlo por acá. Para calcular, vamos a poner alguna información, es un intervalo de credibilidad. Del 95%. Es decir, aquí tenemos un alfa de 0.05 y un alfa medio, que es el que necesitamos, de 0.025. Entonces, necesitamos la probabilidad acumulada, ¿verdad? De que este valor de zeta, que es la proporción de éxitos, es algo más pequeño o inferior a un cierto valor A, dados los datos, es decir, vamos a utilizar la distribución a posteriori para poder hacer este cálculo. Y este cálculo lo realizamos con la misma función Q de R, ¿verdad? Q beta. En este caso queremos el acumulado de 0.025 con los mismos hiperparámetros, ¿verdad? 4 y 18. Y entonces esto nos da 0.054.
Y la probabilidad de que esta proporción es algo mayor a e igual a b, dado los datos, es decir, esto lo podemos calcular con la misma función. Ahora, nada más que aquí estamos hablando de la cola derecha de esta distribución y entonces necesitamos donde se acumula el punto 975 con los mismos hiperparámetros que eran 4 y 18. Ya que todo lo estamos haciendo con la distribución a posteriori, y eso nos da 0.363. Okay, con esta información, ese intervalo de credibilidad del 95% nos queda de esta forma. ¿Para qué es el que tenemos aquí? Sus valores.